Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón del universo del entretenimiento donde desentrañamos los secretos mejor guardados, desmantelamos los rumores y, sobre todo, mantenemos vivo el fuego de la pasión por el mundo de las estrellas. Hoy nos sumergimos en un torbellino de especulaciones que ha agitado las aguas de la prensa rosa internacional, con un epicentro vibrante en la soleada y apasionada Italia. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el aliento, que nos hizo soñar despiertos con romances dignos de las mejores telenovelas, la icónica unión de Demet Özdemir y Can Yaman? Pues bien, abróchense los cinturones, porque hoy vamos a diseccionar una supuesta ruptura, a descifrar señales confusas y a explorar la intrigante posibilidad de que todo esto sea, nada más y nada menos, una jugada maestra. Un montaje orquestado para mantenernos a todos, con el corazón latiendo desbocado, en un estado de perpetua expectación. Si aman estar al día de cada uno de los movimientos, cada uno de los suspiros de sus celebridades favoritas, les ruego, les imploro, que den rienda suelta a ese pulgar y le den a ese botón de suscribirse. No olviden tampoco activar esa campanita que suena como un presagio de exclusivas, para que ninguna de nuestras primicias se les escape. Porque, amigos míos, esto se pone de un interesante que raya en lo insólito. Las redes sociales, ese vasto y a veces laberíntico universo de chismes, verdades a medias y percepciones distorsionadas, se han convertido en un auténtico polvorín. Los comentarios, las especulaciones, las teorías conspirativas sobre el estado de la relación entre nuestra adorada Demet, esa joya turca que ha conquistado corazones con una sonrisa capaz de derretir glaciares y un talento que desarma, y Can Yaman, el actor turco que se ha erigido como un auténtico sex symbol a escala global, han desatado una auténtica tormenta mediática. Las alarmas comenzaron a sonar con una intensidad alarmante cuando un grupo de sus seguidores más avispados, esos detectives de la fama con un ojo clínico para el detalle, comenzaron a notar ciertas ausencias significativas, ciertos silencios elocuentes que antes brillaban por su ausencia. Tomemos un momento para recordar esas fotografías, esos instantes de complicidad y amor incondicional que solían inundar sus perfiles, creando un mosaico de felicidad. De repente esas imágenes empezaron a escasear, a volverse un bien preciado y esquivo. Y la cosa no se detuvo ahí. En los eventos sociales a los que asistían, ya fuera por separado o envueltos en el cálido abrazo de amigos, la química que antes se palpaba en el aire, una electricidad casi tangible, parecía haberse evaporado, diluido en la atmósfera, o al menos, se había vuelto sutil, casi imperceptible, como un susurro en medio de un estruendo. Es crucial recordar que la relación entre Demet y Can, esa conexión que trascendió las pantallas, se hizo pública de forma más o menos oficial después de un prolongado periodo de intensas especulaciones. Y vaya si dio de qué hablar. Su encuentro tuvo lugar en el set de la aclamada serie Erkencikus, y la química que desbordaban en pantalla era tan explosiva, tan magnética, que resultaba imposible de ignorar o negar. Cada aparición conjunta era un espectáculo de fuego, una danza de miradas y gestos que incendiaba la pantalla, y esa magia, ese encanto inefable, trascendió la ficción para instalarse, de forma rotunda, en sus vidas reales. Fueron vistos juntos en innumerables viajes, compartiendo momentos de ocio, celebrando éxitos profesionales, y construyendo un relato de amor que cautivó a millones. Italia, en particular, se transformó en un escenario recurrente para sus encuentros, a menudo aparatosos, donde las cámaras de los paparazzi, insaciables en su afán por la primicia, no dejaban de seguirles los pasos, capturando instantáneas que se convertían en el alimento del imaginario colectivo de sus fans. Y es precisamente Italia, esa tierra de pasión y romance, donde estas nuevas sospechas de distanciamiento han cobrado, de forma más contundente, fuerza. Se especuló profusamente sobre un posible compromiso, sobre planes de futuro que delineaban una unión sólida, una pareja destinada a desafiar el tiempo y la adversidad. Sin embargo, la vida de las celebridades es, en gran medida, un misterio envuelto en un velo de glamour. Lo que para nosotros, los observadores externos, se presenta como una idílica historia de amor, para ellos puede ser un complejo entramado de agendas apretadas, presiones mediáticas asfixiantes y decisiones personales que a menudo escapan a nuestra comprensión. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, la presencia de Can Yaman en la esfera pública de Demet Özdemir se ha vuelto notablemente menos visible. Y en el vertiginoso y expansivo mundo de las redes sociales, la ausencia, la falta de visibilidad, es invariablemente interpretada como una señal inequívoca, un sello de autenticidad de un distanciamiento. Además de la
Disminución drástica en la publicación de fotografías y mensajes compartidos, se sumaron comentarios crípticos, likes a publicaciones que parecían sugerir temas de desamor, reflexiones profundas sobre la vida, el amor y las complejidades de las relaciones humanas. Pequeños gestos aparentemente insignificantes, pero que al ser sumados y analizados en conjunto, pintan un cuadro que, sin lugar a dudas, podría sugerir una ruptura. La prensa italiana, ese organismo siempre ávido de exclusivas jugosas, ha mantenido un ojo vigilante, casi obsesivo, sobre cada uno de los movimientos de Demet, especialmente durante su reciente estancia en Italia. Se la ha visto disfrutando de la compañía de amigos, asistiendo a eventos sociales y culturales, pero, llamativamente, sin rastro alguno de Can. Esta circunstancia ha llevado a muchos a preguntarse, con una mezcla de inquietud y curiosidad, si la relación ha llegado a su fin de forma definitiva, o si, por el contrario, simplemente están atravesando un momento delicado y han decidido optar por la discreción, por la privacidad, un concepto que, seamos honestos, en el universo de las redes sociales se ha convertido en una auténtica quimera. Pero aquí es donde la trama se enreda, donde la intriga se intensifica, donde nuestro instinto de detectives de la farándula se activa con mayor fuerza. ¿Y si, tan solo por un momento, nos atreviéramos a considerar la posibilidad de que todo esto fuera un montaje? Sí, han oído bien. En el competitivo mundo del marketing, de la promoción y de la construcción de una imagen pública impecable, las estrategias a veces rozan lo audaz, lo insólito, lo inesperado. Y cuando se trata de dos personalidades con un seguimiento tan masivo y una admiración tan global como la de Demet Özdemir y Can Yaman, no es en absoluto descabellado pensar que una supuesta ruptura o un periodo de distancia estratégica podría ser una herramienta calculada para generar interés, para mantener a la audiencia global con el corazón en un puño, con la mente en constante ebullición. Piénsenlo bien, un revuelo mediático de proporciones épicas, un aumento exponencial en las búsquedas en Internet, una atención redoblada hacia sus proyectos individuales, todo esto puede ser, paradójicamente, sumamente beneficioso para el desarrollo y la consolidación de sus carreras artísticas. Podríamos estar presenciando una estrategia de buzz marketing en su máxima expresión, donde se genera una conversación masiva, una efervescencia digital en torno a su relación, con el objetivo primordial de mantenerlos en el epicentro del ojo público, de la atención mediática constante. Quizás ambos actores están inmersos en proyectos personales o profesionales que exigen un enfoque individual, una dedicación absoluta, y la ausencia de una exposición conjunta es, en realidad, una decisión consciente y meditada para evitar distracciones innecesarias o para ofrecer un respiro necesario a la vorágine de atención mediática que los rodea de forma permanente. Además, es fundamental recordar que la dinámica de las relaciones entre celebridades es, de manera casi inherente, objeto de un escrutinio público exhaustivo, y a veces, mantener un perfil bajo, una distancia prudencial, puede ser la estrategia más inteligente para proteger la intimidad y la salud de la relación. ¿Será que están intentando reconquistar un espacio de normalidad en sus vidas, o simplemente se encuentran en un punto de sus trayectorias donde la prioridad absoluta es enfocarse en sus carreras y en sus ambiciones profesionales? Otro punto crucial a considerar es la intrínseca dinámica de las redes sociales. En la era digital en la que vivimos, una simple imagen, un comentario fugaz, o la ausencia deliberada de ambos, puede ser interpretado de un sinfín de maneras distintas, de mil formas diferentes, cada una más elaborada que la anterior. A veces, lo que a primera vista parece una señal inequívoca de una separación definitiva, en realidad es solo un reflejo fidedigno de la complejidad inherente de la vida moderna y de las diversas y a menudo insospechadas formas de comunicación que existen. Quizás Can y Demet mantienen una comunicación fluida y profunda de maneras que nosotros, los observadores externos, no podemos percibir, o tal vez, simplemente, están eligiendo vivir su relación de una forma más discreta, más íntima, alejada de los implacables flashes de las cámaras y de la vorágine digital que en ocasiones, consume todo a su paso. El hecho de que Demet haya sido vista en Italia, disfrutando de su estancia, podría significar, de forma muy simple, que está aprovechando ese tiempo para atender compromisos profesionales o personales y que Can, por su parte, está inmerso en sus propios proyectos, quizás en un lugar geográfico distinto. Hemos sido testigos de casos similares en el pasado, situaciones que se asemejan a esta en su desarrollo y en su desenlace. Parejas de renombre de Hollywood, o de otras industrias del entretenimiento, han sido objeto de intensos rumores de ruptura, solo para reaparecer públicamente semanas o meses después, desmintiendo categóricamente todas las especulaciones y, a menudo, beneficiándose de la atención mediática generada por el supuesto drama. ¿Podría ser este el caso de Demet Özdemir y Can Yaman? Es una pregunta cuya respuesta resulta esquiva,
difícil de determinar con absoluta certeza. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que ambos son profesionales sumamente dedicados a sus carreras, y sus éxitos continuos, tanto en Turquía como a nivel internacional, no son producto de la casualidad. Cuentan con un equipo formidable detrás, y es muy probable que estén gestionando su imagen pública de una manera extremadamente calculada y estratégica. La prensa italiana, con su legendaria habilidad para obtener información de primera mano, para desenterrar los secretos mejor guardados, ha intentado con ahínco confirmar o desmentir estos persistentes rumores, entrevistando a personas del círculo íntimo de la pareja, a sus representantes, a fuentes cercanas. Sin embargo, hasta el momento presente, las respuestas obtenidas han sido deliberadamente evasivas, ambiguas, lo que, lejos de disipar las dudas, solo sirve para avivar aún más la llama de la especulación. Algunos medios sugieren que la aparente distancia es meramente temporal, una fase transitoria, mientras que otros, con mayor contundencia, apuntan hacia una ruptura definitiva. Es un verdadero enigma, un rompecabezas cuyas piezas aún no encajan, y nosotros, como meros espectadores de este fascinante drama, nos quedamos con la intriga latente y la esperanza firme de que, sea cual sea la verdad que se esconda detrás de todo esto, ambos encuentren la felicidad en sus caminos individuales. Lo que sí es innegable, lo que resulta indiscutible, es el inmenso poder que Demet y Can poseen para generar conversación, para encender debates, para capturar la atención de millones. Su carisma arrollador, su talento indiscutible y, por supuesto, esa química eléctrica que irradian, los han convertido en figuras adoradas por innumerables personas alrededor del mundo. Y esta atención, aunque en ocasiones pueda resultar invasiva y abrumadora, es también una palpable muestra del profundo y significativo impacto que tienen en la cultura popular global. Así que mientras aguardamos pacientemente a que la verdad se revele por sí sola, o quizás, a que decidan sorprendernos con un anuncio oficial que ponga fin a las conjeturas, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales, de su arte y continuar especulando sobre los misterios que se ocultan detrás de los focos. En definitiva, la situación que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman en Italia se ha convertido en un cóctel explosivo de rumores, ausencias estratégicas y especulaciones que tienen a todos los fans y a la prensa del corazón en un estado de efervescencia constante. Si se trata de una ruptura real y dolorosa, de una pausa temporal para reflexionar y reagruparse, o de una elaborada estrategia de marketing diseñada para mantener su relevancia, solo el tiempo, ese juez implacable, nos lo dirá. Lo verdaderamente importante es recordar que, más allá de las cámaras, de las redes sociales y de la fachada pública, hay personas con sus propias vidas, con sus propias decisiones, con sus propios sentimientos. Lo que nosotros vislumbramos es solo una diminuta fracción de la complejidad de su realidad. Por ahora, lo único que nos queda es mantener la alerta, disfrutar de su talento innegable y desearles lo mejor en todos los aspectos de sus vidas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y hasta aquí nuestro análisis en profundidad de hoy, mis queridos y leales seguidores. Hemos desgranado minuciosamente los últimos acontecimientos y las posibles interpretaciones de lo que está sucediendo con la enigmática relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante como a mí me ha sido investigarlo y exponerlo, y que les haya proporcionado algunas nuevas perspectivas sobre esta noticia que ha dado tanto y tanto que hablar. Recuerden siempre que la vida de las celebridades es un mundo intrincado y a menudo esquivo, y lo que parece evidente a simple vista, a veces esconde capas de complejidad insospechadas. Les animo encarecidamente a que compartan sus pensamientos conmigo en la sección de comentarios. ¿Creen que es una ruptura real y definitiva, o podría tratarse de un elaborado montaje? Me encantaría sumergirme en sus opiniones y entablar un debate enriquecedor y apasionante. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y les gustaría ver más análisis y primicias como esta, no olviden pulsar ese botón de me gusta que tanto nos impulsa y motiva, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de todo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hasta el final, y nos vemos, sin falta, en nuestro próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos ustedes.